Señora ministra, buenos días. Laura Albornoz de Chile, muchas gracias por estar con nosotros este día. Tenemos el placer de recibirle para hablar de un asunto muy importante para Marruecos hoy, que es lo de la manera con la que los países pueden enfrentar fenómenos como los de los terremotos, los sismos y de manera general los desastres naturales. Y usted viene de un país donde la naturaleza puede ser violenta a veces, y entonces me gustaría saber por qué, qué tipo de lecciones de manera general Marruecos puede sacar de la experiencia chilena con respecto a los terremotos, entre otros. Bueno, como hablábamos hace un momento atrás, Chile tiene una frecuencia de movimientos sísmicos más recurrente que al parecer lo que sucede en Marruecos. Es parte de la cultura nacional el formar parte de una comunidad que está permanentemente sometida a movimientos telúricos, terremotos. El más reciente en el año 2010 con un maremoto incluido. Yo diría que las experiencias han sido, por lo tanto, consecutivas y permanentes, ¿no? Han permitido no solamente modificar la lógica de creación o construcción e infraestructura que se utiliza en el país para hacerse cargo de una tierra que se mueve, sino que además fortalecer y mejorar los sistemas de prevención de catástrofe, lo que resulta algo contradictorio porque es imposible predecir cuándo la Tierra se va a mover, pero sí el poder alistar a los equipos profesionales y técnicos que permitan responder de una manera más eficiente e inmediata frente a la ocurrencia de los terremotos. Hoy día existe un sistema nacional de atención, de avistamiento, pero de atención y de adiestramiento de la población que permite, por ejemplo, reaccionar de una manera rápida y eficaz frente a terremotos, frente también a los maremotos, que son la subida del mar hacia el territorio, la ubicación y la distribución de las zonas de protección dentro de la costa chilena. Chile es un país largo y angosto que está acompañado de todo el Océano Pacífico, por lo tanto cualquier terremoto necesariamente viene acompañado de subidas del mar y la disposición de ciertas zonas más álgidas o más protegidas para que los seres humanos se protejan. La enseñanza que acompaña a este proceso se ha visto fortalecida, porque en definitiva lo que quiero señalar es que este tipo de fenómenos o de desastres naturales lo que deja como lección son preferentemente las lecciones humanas, las que los seres humanos pueden adoptar para enfrentar de mejor forma lo que les toca vivir. Uno no elige el lugar donde nace ni donde vive, uno simplemente nace, ¿no? Y en ese contexto el habituarse y responder de la mejor manera para a veces partir de nuevo, reconstruir, recuperar una vida perdida de un pariente, de un miembro de la familia, es algo difícil, pero trabajar con la ciudadanía, con las personas para que este proceso sea parte de nuestra cultura, yo diría que es la principal lección que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Es muy interesante porque hay dos cosas y una tercera realidad que me parecen pues ser importantes en lo que acaba de decir. La primera es lo de la geografía, y Chile tiene entonces esta geografía muy especial, puesto que es un país muy largo, con una superficie muy importante, pero muy estrecho a lo largo del Océano Pacífico. Además se juntan placas subterráneas que hace que la frecuencia de los terremotos, porque no todos los países que colindan con la costa tienen este fenómeno, y en el caso de Chile, también el de Japón, también el de México, nos cruzan ciertas placas que hacen que los movimientos sean tan recurrentes a lo largo de nuestra historia. Absolutamente, y entonces además de este factor que es lo de la geografía y del espacio, hay lo del tiempo, o sea, cómo se integra
poco a poco en las costumbres, en las instituciones, en la vida colectiva de los chilenos, esta vinculación o este vínculo con lo de con la posibilidad del desastre, que más o menos siempre está presente, y entonces el encuentro de la geografía y del tiempo, del espacio y del tiempo, da las instituciones y entonces la capacitación y las capacidades, la mejoración de las capacidades institucionales y colectivas para enfrentarse a estos fenómenos. Me interesaría mucho saber cómo entonces históricamente se desarrolló este proceso de la constitución de diferentes reglas, normas, instituciones, procesos integrados entonces en la vida colectiva en Chile. ¿Cómo se desarrolló o sea, que fue incremental, progresivo? Supongo que sí, y me gustaría saber si hubo etapas o sea, significativas en ese asunto. Sí, yo diría que señalaba que Chile ha tenido grandes terremotos, es frecuentemente azotado por temblores o movimientos sísmicos que nosotros le decimos de menor magnitud, pero efectivamente el último que me tocó a mí presenciar y ser protagonista fue uno que tuvo un grado 8,8 en el año 2010. Yo diría que como el anterior de esa magnitud o semejante fue el año 1985 y antes en 1960, se habían relajado en cierta forma las instituciones que se hacían cargo de situaciones de emergencia. En Chile existía una institución llamada la ONEMI, que efectivamente el año 2010 estaba prácticamente desarmada. Estamos hablando de países subdesarrollados que cuando tienen ingresos los invierten en las emergencias coyunturales, ¿no? Alimentación, vivienda, salud. Entonces la no ocurrencia de estos fenómenos naturales genera lo que es normal, que en definitiva las instituciones se van quedando ahí con presupuestos cada vez más reducidos y por lo tanto con menos revisión de sus propias políticas. Entonces el terremoto del año 2010 nos instó a revisar los procedimientos, a fortalecer la institución y a dotarla de mayores recursos para cumplir con su objetivo, que por cierto son atender las emergencias, entre ellas las más graves como son los terremotos, las subidas del mar, los maremotos y otras, pero que incluso hoy día se manifiesta a través de otro fenómeno natural tremendamente drástico como son, por ejemplo, y es consecuencia del calentamiento global, los grandes incendios. Ya en esta época en donde comienza el calor o la época de verano en Chile, recuerdo que nosotros estamos en el Polo Sur, por lo tanto nos corresponde ahora el inicio del verano, comienzan grandes incendios como también ha sucedido en Europa, en los diferentes continentes, que nos demandan muchos recursos presupuestarios o mucho gasto presupuestario para combatirlo. Bueno, de la misma forma, los distintos países del mundo y en particular el mío ha tenido que ser cada vez más innovador a la hora de buscar políticas que nos permitan mantener una institucionalidad pública que se haga cargo particularmente de la situación de las personas que viven a orilla de mar, pero también de la respuesta necesaria por parte del Estado cuando los más afectados resultan ser las personas con menos ingresos. Entonces yo diría que las medidas son de distinto tipo. Los primeros días después de ocurrido el terremoto del año 2010, yo recuerdo muy claramente que nuestra misión estaba orientada a recuperar vidas humanas, a recuperar personas que habían fallecido, a atender necesidades de salubridad o de salud de las personas que se encontraban heridas, restablecer el funcionamiento normal de las ciudades. Casos anecdóticos, por ejemplo, la cárcel en la ciudad de Constitución, que fue la zona más afectada por el terremoto, donde me designó la presidenta Michelle Bachelet para asistir, nos invitó incluso porque se cayó la cárcel, a recuperar a las personas que voluntariamente
estaban privadas de libertad y volvieron al lugar, pero restablecer el orden del funcionamiento de las calles, el abastecimiento de la población en materia de alimentos, de instrumentos de salud o insumos de salud, y que luego fue siguiendo con una serie de otras medidas que pasaban justamente por mejoramiento de infraestructura, reparación de comunicaciones viales, caminos, puentes, y particularmente yo diría el más complejo de todo fue, y ha sido todavía, la recuperación de la vivienda. Yo diría que los espacios públicos son más fáciles, o en el caso que yo conozco han sido más fáciles de recuperar, y lo más difícil tiene que ver justamente con la reparación o la recuperación de la vivienda de las personas y llevar adelante lo que se llama la reconstrucción humana, porque como consecuencia del terremoto y del tsunami que hubo en Chile, las familias incluso perdieron, fíjese que un elemento tan importante, a las personas lo que más le dolía era haber perdido fotografía de seres queridos. Mire lo que le digo. El mar se llevó todo y se llevó incluso fotos de los padres, los abuelos, y ese proceso de reconstrucción humana que tiene que ver con la historia, con el lugar donde uno nació, donde perteneció, el cómo se organizaban las calles, las ciudades, fue un proceso en el cual también hubo que invertir, no tanto en recursos financieros, pero sí en muchos recursos o disponibilidad de política pública para atender esta reconstrucción humana. Porque, como yo digo, no todo pasa por mejorar caminos o construir casas de nuevo. Hay una vulneración muy importante de la sensación de pertenencia de las personas con su territorio, con la forma como se ubican las calles, cómo construyeron su historia. Entonces, si tuviera que a lo mejor o quizá destacar algún aspecto que para mí fue trascendental, fue justamente evitar la conmoción pública de los primeros momentos y luego llevar adelante un proceso de reconstrucción humana que está determinado por muchos factores, por cierto, por la vivienda, también por los caminos, por el funcionamiento de los hospitales, pero también por el reencuentro de las familias, el reencuentro con su historia y con su sentido de pertenencia con la comunidad. Yo diría que ese no es un trabajo fácil ni tampoco es a corto plazo. Y entonces, como es muy interesante lo que nos está contando, y en particular cómo usted protagonizó ese proceso entonces de reconstrucción y también de reaccionar inmediatamente a la destrucción que aconteció en estas regiones. Primero, me interesa mucho ese concepto de reconstrucción humana. Entonces, es una cosa que está institucionalizada, teorizada al nivel del Estado chileno. Eso sería la primera parte de mi pregunta. Segundo, una cosa que me interesa mucho sería lo de las lecciones aprendidas después del terremoto de 2010, porque usted mencionó notablemente que había este problema de qué hacer con el presupuesto, el problema de los fondos, de la financiación de manera general de estos instrumentos de reacción a desastres naturales y a terremotos en particular. Entonces, ¿fueron lecciones aprendidas Sí, yo parto de atrás para adelante, contestando primero esta última pregunta. Yo creo que efectivamente uno no puede ni debe dejar de lado en países sísmicos como Marruecos, como Chile, o dejar de fortalecer permanentemente instituciones que están a cargo de la reacción frente a terremotos. Y estamos hablando de la asistencia de emergencia, de la salubridad pública que atiende situaciones graves, pero también desde, en nuestro caso, como somos estamos a la orilla de mar y tenemos al otro lado la cordillera de los Andes, nuestra vinculación con organismos de la Marina que determinen cuándo un movimiento telúrico puede llegar a
levantar el mar y avasallar con la población. Yo creo que el mejoramiento tecnológico de los mecanismos de detección de sismo, la posibilidad de prever la ocurrencia de los terremotos, el fortalecimiento de las entidades académicas que investigan acerca de la ocurrencia, frecuencia, dimensión de los terremotos, es un aspecto importante, y también el de la organización que actúa de inmediato frente a la población para dirigir, encauzar, contener o hacerse cargo de las consecuencias del terremoto. Entonces esto tiene múltiples dimensiones, desde dimensiones políticas, que son, por ejemplo, el decretar estados de emergencia, estados de excepción, que en los estados democráticos no nos gustan porque en definitiva alteran el desarrollo normal de las libertades individuales, pero que es necesario tener claro que deben funcionar cuando ocurren hechos como estos, desde esas disposiciones que están establecidas en las normas, las leyes, pero también el mismo funcionamiento de los equipos de emergencia en materia de salud, de construcción de vivienda, etcétera, etcétera. Yo diría que este es un problema que debe ser abordado multidimensionalmente, y que no hay una única institución que no puede haber un ministerio de los terremotos porque sería ilógico pensar así, pero sí lo que uno debiera pensar es que tiene que haber una instancia de reacción frente a situaciones de sismo o de emergencia, o como usted señaló, de grandes conflictos naturales o resultados de hechos de la naturaleza, en donde sea posible que el Estado reaccione más rápidamente que las propias personas y pueda hacer una colaboración hacia los ciudadanos, que muchas veces reaccionan, como es lógico, con miedo, con temor por sus familias, y se observa de una forma más clara el individualismo en oposición a la acción colectiva, que es lo que permite superar este tipo de problemas. Entonces yo diría que como lección aprendida tiene que ver con no bajar la guardia a la hora de asignar presupuesto a las instituciones que están a cargo de determinar cuándo, en qué momento va a venir en la medida de lo posible, porque no podemos hacer un cálculo para saber cuándo va a haber un terremoto nuevamente, pero sí tener educada a la población para que reaccione de una manera eficiente, para que se desplace a zonas altas del territorio, para que busque o tenga afluentes de agua que le permitan tener lo necesario para subsistir un par de días, etcétera, etcétera, etcétera. También preparados los equipos de salud, los equipos de voluntarios, del ejército, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Eso por una parte, en lo que tiene que ver con la necesidad. No todo pasa por dinero, yo creo que es esencialmente la coordinación de la población. Nosotros en Chile a los niños les hacemos frecuentemente, cada tantos meses durante el año, lo que se llama la Operación Daisy, ¿no? Los niños cuando suena una sirena, salen corriendo por un camino determinado y adoptan una determinada posición abajo de las mesas escolares para evitar caída. Ellos tienen un adiestramiento, al igual que en Japón, que permite que la población sepa cómo reaccionar frente a la ocurrencia de eventos sísmicos. Ahora, eso por una parte. Y en lo que tiene que ver con la reconstrucción humana es algo más lento, más complejo. Nosotros lo asumimos como un desafío con la Fundación. Yo quiero recordar que el terremoto en Chile del año 2010 se produjo a escasos 11 días del cambio de gobierno. Estaba dejando su gobierno, del cual fui ministra, la presidenta Michelle Bachelet, y estaba asumiendo el presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, hubo una transición ahí en el proceso del terremoto que nos hizo, después desde su fundación, trabajar durante 2 años con la población de la zona que a mí me tocó trabajar, que fue en la región del Maule, en Constitución. Para quienes no escuchan va a sonar tan extraño esto, pero es una región ubicada en el centro del país, al lado del mar. Fue una reconstrucción lenta, pero que fue necesario llevarla a cabo. ¿Por qué?
porque generalmente, insisto, los países, o muchas veces se cree que esto se soluciona reconstruyendo puentes o reconstruyendo caminos, y los seres humanos tardan más en olvidar fenómenos de este nivel de impacto como lo que observamos. Yo ayer caminé en la zona céntrica cercana al hotel donde estamos, en Marruecos, para mirar los efectos del terremoto, y la verdad es que para mi sorpresa no encontré o no observé tanto daño material, pero lo que no puedo ver de inmediato, no pude ver, fue el daño humano, el temor, la preocupación por los familiares, daños en materia de salud, daños psicológicos que también quedan en la población. Es como un efecto parecido al de la pandemia, ¿no? Por el COVID. Después de la pandemia uno dice, esto ya pasó, no usamos más mascarilla, pero quedó una secuela que es resultado de la privación de circulación que tuvimos durante una buena cantidad de tiempo, la cuarentena, el temor a no contagiarse nuevamente. Entonces, en general, los desastres naturales, las pandemias o fenómenos de esta naturaleza generan impacto en la población que no son fáciles de medir, ni tampoco fáciles de cuantificar de manera inmediata. Y por eso es que el enfoque centrado en la persona para efecto de la reconstrucción es, desde mi punto de vista, el más importante de todo. Es muy interesante que usted mencione la pandemia, porque la pregunta que me viene es la de saber si es posible movilizar todo el saber acumulado por la formación, por la educación de la población, para enfrentarse o para que sepa cómo enfrentar eventos como los terremotos, si entonces es posible movilizar todo ese saber en otros contextos como una pandemia, por ejemplo, para construir resiliencia y para reforzar esa forma de disciplina colectiva que es importante para así enfrentarse a choques y a choques mayores en general. A ver, yo quisiera dejar en claro que ni los terremotos ni las pandemias tratan a todos los seres humanos por igual. Por regla general, las mujeres, las niñas y los niños son los más afectados, y dentro de ellas las más pobres, ¿no? Los terremotos afectan a los más pobres de una manera más dura que a las personas de más ingresos, y afectan mucho más duramente a las mujeres. En el caso de las pandemias pasa algo parecido, porque como consecuencia de la pandemia nosotros hemos observado crisis mundiales en materia económica. Es un efecto de la pandemia. El mundo se paralizó cerca de 2 años. Estuvimos en búsqueda de vacunas, de una solución a este problema de sanidad mundial, y eso produjo una crisis económica que todavía está teniendo secuelas para toda la población, particularmente para los países del sur, pero en particular dentro del país para las mujeres. Entonces me interesa colocar esa dimensión de género, porque como siempre los resultados de las guerras, los conflictos armados, las catástrofes naturales, no es igual el mismo resultado en todos los niveles de la población. Y en ese sentido yo creo que yo podría responderle sí, nos hace más fuerte y nos hace más resiliente. Esa sería la respuesta que nosotros hemos escuchado desde pequeño, pero no, la verdad que no es así. Y que lo que se requiere justamente, como usted lo mencionó, es más bien de un proceso de aprendizaje colectivo que permita, como en todas las situaciones, llevar adelante procesos de aprendizaje y de cambio de conducta que nos permitan el día de mañana enfrentar de mejor manera. En el caso de la pandemia, yo diría que todavía los estados en general, el mío, no sé cómo es en Marruecos, no me atrevo a pronunciar, pero requiere de una orientación de presupuesto y de recursos que esté más focalizada en la población más afectada. Esa idea general que habita en nuestros países de que los desastres son para todos por igual no es real y necesita ser cambiada. Es necesario focalizar las políticas, los recursos, las políticas de empleo,
y otro tipo de medidas en materia económica que efectivamente nos permita hacernos cargo de quienes resultaron mayormente afectados como efecto de o consecuencia del terremoto y la pandemia. La crisis económica, esta y las anteriores crisis económicas, han producido un efecto directo en las mujeres. Han salido del mercado laboral y cuando han vuelto, cuando se han recuperado, lo han hecho más tarde que los hombres. Y respecto de eso es posible elaborar políticas que efectivamente incentiven, estimulen, propicien una mayor inclusión de las mujeres, porque de todas maneras el fenómeno de la jefatura de hogar femenina es un fenómeno mundial, no es solamente en los países de Latinoamérica, también en los países de este continente. Frente a la ausencia de un jefe de hogar, son las mujeres las que se hacen cargo de sus grupos familiares, y ahí tiene que haber un eje, una forma de intervenir que es distinta, focalizada, que efectivamente permita superar este problema. Yo me niego a creer que los seres humanos, insisto, por sí solos salen adelante, sino que se requiere de nuevo de la acción del Estado, se requiere del actuar colectivo y sobre todo se requiere mirar esto con perspectiva de género que nos permite efectivamente identificar cuándo o en qué condiciones estos fenómenos afectan de una manera muy diferenciada a mujeres versus los hombres. Pero concretamente en la reacción que su gobierno tuvo frente al terremoto, ¿cómo se concretizaba ese deseo entonces de focalizarse en las franjas de la población más frágiles? Sí, la verdad que las políticas elaboradas por los estados de bienestar, y Chile intentó generar en el primer gobierno de Michelle Bachelet hasta el día de hoy un estado de protección social en donde pudiéramos abastecer a la población, especialmente las mujeres, las más pobres, etcétera, o la población en general con menos ingresos, a través de políticas de transferencia condicionada y también de transferencia a programas directos, por ejemplo, en materia de pensiones, de seguro de cesantía, de incentivo a la contratación de mujeres, de creación de salas cunas y jardines infantiles para los niños menores de edad que permitiesen que las mujeres se insertaran más rápidamente al mercado laboral, generando un fomento directo hacia las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Fíjese que hasta el día de hoy, en la actualidad, yo soy directora de la Empresa Nacional del Petróleo. En mi país nosotros procesamos petróleo y también producimos gas para la población, pero en paralelo me corresponde asesorar al Banco del Estado de Chile, que es una empresa estatal, en donde también es posible mirar con perspectiva de género incluso los instrumentos financieros. Nosotros estamos claros con investigaciones que se han realizado en Chile que las mujeres ahorran para tener acceso a la vivienda, sin embargo, como hay brecha salarial, hay menos acceso al empleo porque tienen una tasa de participación laboral menor que los hombres, los instrumentos financieros las discriminan. Entonces, hoy día nos estamos metiendo o insertando en cada uno de los instrumentos financieros, evaluación de riesgo, ahorro para la vivienda, créditos o seguros de vida, etcétera, etcétera, que nos permiten ver de qué manera o cómo se comportan las mujeres en relación con los hombres, cómo se comportan las mujeres de menos ingresos y qué es necesario ajustar en las herramientas, en las políticas para que ellas puedan efectivamente tener inclusión financiera. Uno de los graves problemas es que estamos hablando de un porcentaje de la población del mundo que no solamente no accede al trabajo digno o trabajo en condiciones semejantes a sus pares, sino que además cuando lo hace no participa del sistema, no participa del sistema financiero, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a préstamos para poder mejorar su vivienda, para poder construir otra. Entonces, frente al terremoto, frente a la pandemia, es necesario remirar los instrumentos, también los de carácter financiero,
para que las mujeres y los hombres de menos ingreso, las personas en situación de discapacidad, las personas de las regiones más alejadas de la capital, que siempre son las más vulnerables, puedan tener un real acceso a las prestaciones que el Estado les provee. Porque, claro, nos sucedía que nosotros decíamos, mira, vamos a implementar, recién ocurrido el terremoto, comedores. Entonces instalamos comedores para proveer de alimento, no había cómo. Entonces abastecía el Estado de alimento a la población, pero nos teníamos que acordar que atrás de ese cerro, en Constitución, había otra población llamada Putú, en Chile, donde la gente estaba alejada 30 kilómetros, 40 kilómetros, y no podía acceder a estos comedores para dar el alimento inmediato. Entonces nosotros teníamos la obligación de trasladarnos y poder proporcionar esto que estoy diciendo, que es tan básico, a la hora de implementar políticas públicas. Nos llama a mirar todo desde otra dimensión. El Estado no puede ni debe ser neutro a la hora de visibilizar las poblaciones que por distintas razones territoriales, de género, de pobreza, etcétera, se encuentran o desplazadas o no han tenido acceso a los beneficios que el Estado provee. Y en ese sentido me parece a mí que hay que tener muchos más ojos con que mirar esas situaciones en particular. Es muy interesante también porque usted está mencionó dos cosas. La primera es que no vio ninguna destrucción en la ciudad de Marrakech, porque en realidad las mayores destrucciones acontecieron en fuera, zonas... sí, me contaron, sí. Exactamente, y en zonas rurales notablemente, en zonas de montañas, en zonas que han sufrido también mucho de la sequía en los años pasados. Llevamos hacia 3 años o 4 años ahora de sequía más o menos en Marruecos, y entonces son comunidades que han demostrado mucha resiliencia frente a diferentes choques, incluso la pandemia, por supuesto, durante los 4 años pasados. Y entonces hay esa combinación de factores, o sea, las montañas rurales, la pobreza, la sequía, la pandemia. Y entonces hay esa forma de intersección de factores. Me gustaría saber, porque es un problema o una dificultad que en los primeros días, después del sismo por lo menos, pues encontramos en Marruecos, o sea, la de movilizar las Fuerzas Armadas, y eso es otro asunto que usted mencionó, y la de movilizar las capacidades para permitir el acceso rápido de las poblaciones a diferentes medidas y a diferentes entonces, ayudas que provienen del Estado, y usted tiene razón cuando dice que es importante que no sea neutro en situaciones como estas, pero también la solidaridad de la población que fue masiva. Y entonces, logísticamente, porque también hay las instituciones, la organización, el deseo político, la voluntad, pero también hay la logística. Y entonces, ¿cómo se organiza? Porque usted, por ejemplo, dijo que hubiera que trasladar algunas ayudas a ese territorio. Sí, la logística, por cierto, que depende, y en nuestros países, gracias por la información respecto de lo que ya sabíamos, ¿no? Cómo afecta de manera diferenciada a las personas que se encuentran en pueblos lejanos a la capital o a las ciudades más importantes, no la capital, sino que las ciudades más importantes. La logística no es fácil dependiendo de la estructura geográfica de cada país. Nosotros, por Dios, recorrer Chile puede tardar perfectamente, no sé, más de 2 días completos, dependiendo cómo se movilice, si es en avión o en automóvil. En el caso del terremoto fue imposible en muchos casos desplazarse por vía terrestre porque estaban los caminos cortados. Lo que usted menciona es otro fenómeno que también estamos observando en Chile con mucho cuidado. El fenómeno de la sequía es un fenómeno grave a nivel mundial, y en nuestros países en donde la agricultura, la pequeña producción agrícola permite abastecer de recursos para la sobrevivencia,
es un desafío permanente. El disponer de infraestructura logística es un desafío que incluso hoy día desde la Empresa Nacional del Petróleo nos preocupa. Imagínese usted que si un sector de la población hace pocos días atrás, la región de Antofagasta, que queda en el norte de Chile, se quedó sin agua. Cómo el país tiene la capacidad para reaccionar frente a la falta de agua, porque hubo una caída de una compresa y se privó toda una gran ciudad de este recurso natural, o caída de electricidad. La verdad que yo no tengo cómo dar una respuesta porque depende de cada uno de los países, no me atrevería a hacerlo además, pero sin embargo yo creo que sí me quedo con lo que yo creo que usted intenta transmitirme, que es en definitiva que es necesario hacer un diseño del funcionamiento del Estado que permita que efectivamente toda la infraestructura asociada con el funcionamiento de las instituciones tenga la capacidad de responder con rapidez y eficacia frente a situaciones extremas como las que estamos hablando. Por eso es que el proceso de descentralización o desconcentración, el poderío territorial o local de las poblaciones cobra tanta importancia, porque al final no dependemos que vengan de la capital o de las ciudades más importantes a traernos la solución, sino que la podemos autogestionar localmente. Entonces, eso nos invita a pensar que el Estado tiene que funcionar empoderando a las regiones, a los territorios, para funcionar de acuerdo a las necesidades y a las emergencias que surgen cotidianamente, como esta de la que estamos hablando. Mi última pregunta será la siguiente. Esto del papel que usted tuvo en la reacción al terremoto en Haití. Entonces, una situación muy diferente de la de Chile. Es una isla con un nivel de desarrollo más bajo. Y entonces, ¿cuál fue su papel entonces y cuáles fueron las diferencias entre la reacción del gobierno del que usted era parte en Chile y la de ofrecer asistencia a otro país lejano como Haití? Bueno, a mí me correspondió acompañar a la presidenta Bachelet como delegada de Naciones Unidas para las mujeres y las niñas en Haití, y lo que uno puede observar en términos generales a veces resulta odioso focalizarse en un gobierno en particular, pero yo diría que como consecuencia aprendida o como aprendizaje de estas experiencias es que los fenómenos naturales, los desastres naturales, como terremotos, sequías u otras, afectan de nuevo de manera diferenciada a mujeres y a hombres. En el caso de Haití, la debilidad del Estado haitiano hizo que la colaboración internacional fuese más fuerte, intensa y mucho más generosa en materia de presupuesto, pero cuando el Estado no tiene la capacidad de administrar o de gestionar esos recursos, es como agua que se va entre los dedos, no es posible erradicarla en el país. Y a la vuelta de los años, han pasado 13 años desde ese terremoto, que fue también en el año 2010, uno puede observar que países como Haití y otros siguen teniendo problemas de distribución de ingresos, de pobreza o índices de desarrollo que todavía no son lo que nosotros quisiéramos para un país hermano como Haití. Y eso se debe principalmente a la fortaleza o no que tienen nuestras democracias, nuestro Estado, el fortalecimiento de las instituciones públicas, por mucha ayuda internacional. Recuerde usted que casi todo el sistema de Naciones Unidas se encuentra instalado en la isla, en Haití en particular. Pese a ello, los resultados no son todo lo positivo que nosotros quisiéramos. Y eso nos lleva de nuevo a entender que es muy importante que los ciudadanos comprendan que el fortalecimiento de las instituciones públicas, el fortalecimiento del Estado y de los organismos públicos es fundamental para superar los niveles de subdesarrollo y para enfrentar crisis naturales como las que hemos vivido o han vivido países como los nuestros. ¿Por qué lo digo? Porque mayoritariamente quienes fueron principalmente afectados después del terremoto en Haití y seguramente después de la pandemia han sido justamente mujeres, niñas, que son la población que
son más frágiles frente a estos fenómenos. Entonces, de nuevo, yo soy una profunda defensora del sistema democrático y del fortalecimiento y vigencia de las instituciones públicas, y con ello me traslado al tema del cual tengo que hablar más tarde en nuestra reunión de los diálogos atlánticos, que tiene que ver con evitar también. El fortalecimiento del Estado evita la generación de sistemas autoritarios, populistas o antidemocráticos, como hemos visto surgir en el último periodo a lo largo y ancho del mundo. Entonces, el caso de Haití ha sido especialmente complejo, y el primer tiempo se circunscribió justamente a velar por la integridad física, psicológica y sexual de muchas mujeres y niñas que se vieron amenazadas a propósito de esta situación de desastre natural acompañada de una debilidad estatal muy impresionante. Señora Misa, muchísimas gracias por Gracias, estas respuestas. Muy Muchas amable. gracias.